Bienvenidos a la unidad 8. Este es el diseño de interfaces gráficas o GUIs por la sigla en inglés Graphic User Interfaces. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una interfaz gráfica, ¿sí? Hay una cantidad de elementos allí y el usuario puede interactuar con todos esos elementos de diferentes maneras. Unas interacciones son hacer clic, otras son arrastrar un elemento sobre otro, ¿sí? Otras es escribir en un elemento, entonces los elementos pueden recibir el foco por un momento para escribir y existen varios mecanismos de interacción sobre los elementos que vemos en una interfaz gráfica. No es la única manera, realmente aquí tenemos una pregunta, ¿solo se pueden ejecutar aplicaciones por medio de una interfaz gráfica? La verdad, no es la única manera, podemos tener interfaces textuales, pero las interfaces gráficas son muy naturales hoy en día para todas las personas, porque se puede usar la aplicación poco a poco, elemento a elemento, sin tener como tanta carga cognitiva para aprenderla a usar. Este es un ejemplo de una interfaz gráfica muy pequeñita. Tenemos una ventana. Todas las ventanas tienen unos elementos predefinidos para cerrarla, minimizarla o maximizarla, al menos en los sistemas operativos de uso general. En las aplicaciones móviles no tienen nada como esto. Y aquí tenemos una cantidad de elementos típicos. Estos textos se denominan etiquetas. Estas cajas blancas en las que podemos, o el color predeterminado, en las que podemos escribir información, se llaman campos de texto o áreas de texto. Estas cajas con este triangulito son para seleccionar un elemento de una lista predefinida. Estos son los típicos botones con los cuales ejecutamos acciones cuando hacemos clic sobre ellos. Y aquí hay otra etiqueta, pero esta etiqueta se diferencia de estas otras en que se genera dinámicamente. La idea de esta aplicación es que sume o reste o multiplique los dos valores digitados aquí y que el resultado lo muestre aquí. Es una calculadora muy pequeña con unas operaciones predefinidas. Entonces, aquí hay un resumen de los elementos que acabamos de mencionar. Aquí hay un ejercicio propuesto. La idea es identificar qué elementos hay en este par de interfaces gráficas. Bueno, cuando se desarrolla una aplicación gráfica, una pregunta importante es ¿cómo arreglo los elementos? Entonces, existen unos estilos predefinidos para disponerlos. Uno es como una tabla, otro es como una caja y hay dos versiones. Puedo organizar los elementos horizontalmente o los puedo organizar verticalmente y otra es en forma de cuaderno. Esta es una disposición de elementos en tabla. Entonces hay una cantidad de filas y hay una cantidad de columnas en la que se disponen los elementos. ¿Sí? Muchas interfaces sencillas, sobre todo para ingreso, edición de datos, están en forma de tabla. Una caja es como el análogo gráfico de un arreglo de una sola dimensión. Se disponen los elementos, ¿sí? Y si es vertical, simplemente se van colocando uno debajo del otro. En este caso tenemos una caja con 4 filas y están dispuestos aquí unos elementos. Entonces esta aplicación tiene como propósito convertir un número
de dólar, un valor que expresa una cantidad en dólares a pesos colombianos. En la caja horizontal tenemos el mismo concepto, es como si fuera un arreglo de una sola dimensión, pero disponemos los elementos de manera horizontal, ocupando el espacio de manera horizontal, ¿sí? Entonces, esta caja en este caso tiene 4 columnas, tiene 4 elementos ocupando cada columna. Bueno, la disposición en cuaderno se utiliza en aplicaciones que necesitan disponer mucha información, pero por etapas. Entonces, el usuario hace clic aquí en la solapa, en estas solapitas, y se va cambiando a cada elemento diferente. Entonces, aquí hay una pantalla de bienvenida que tiene un gráfico. Si hace clic aquí en esta solapa de conversiones, puede ejecutar esta interfaz gráfica, la operación de calcular aquí, pero si hace clic en esta otra, en la frase del día, entonces puede ver una frase extraída de algún lugar, ¿sí? En cada uno de estos elementos, ¿sí?, se puede utilizar una distribución diferente y se pueden tener una cantidad de elementos gráficos muy variados. Este es un ejercicio propuesto, aquí está la solución también, pero es averiguar qué distribución sigue esta aplicación gráfica. Cuando se desarrollan interfaces gráficas, hay que tener en mente que el flujo de ejecución de los programas ya no está determinado 100% por el programador. Cuando realizábamos programas que no tenían interfaz gráfica, la secuencia de instrucciones estaba totalmente determinada por el programador. Por ejemplo, yo tomaba una matriz que leía de algún archivo, calculaba unos datos, realizaba algunos procesos y al final imprimía esos resultados. Todo ese orden lo definía yo como programador. Ahora con una interfaz gráfica, el orden de las instrucciones no lo defino totalmente yo. El usuario de la aplicación gráfica va a definir gran parte del orden de ejecución de las instrucciones, porque él va a hacer clic en una cosa o en otra de acuerdo a su gusto. Entonces hay que tener un mecanismo que nos permita ejecutar código que responda ante lo que hace el usuario. Entonces existe un concepto que se llama evento. Entonces un evento representa algo que sucedió con la interfaz gráfica. Por ejemplo, se le hizo clic a un elemento, se escribió texto en un elemento, se cambió un elemento, se arrastró un elemento de un lugar a otro, y allí se dispara un evento, y los eventos van a ser el concepto mediante el cual nosotros escribimos el código para responder a ese cambio en la interfaz. Aquí hay unos ejemplos, hay eventos del teclado y eventos del ratón que se pueden generar en una interfaz gráfica. Esta es una pequeña interfaz, aquí tenemos una conversión de grados centígrados a Fahrenheit y un evento, ¿sí? En este ejemplo se expresa mediante una función, ¿sí? Esa función, ¿sí?, calcula la conversión y cambia elementos, cambia esta etiqueta aquí en la interfaz gráfica. Entonces, diferentes bibliotecas gráficas tienen diferentes formas de representar los eventos, y eso iremos viendo un ejemplo por lo menos de biblioteca gráfica. El ejemplo que vamos a utilizar es Glade. Glade es una interfaz gráfica, ¿sí?, que nos permite construir interfaces gráficas. Allí nosotros arrastramos elementos de un menú, de una paleta en la que tenemos diferentes elementos. Estos elementos en inglés se les llama widgets,
y los arrastramos aquí y los vamos disponiendo. También tenemos formas de escoger qué disposición vamos a usar para esos elementos, si es una caja horizontal, una caja vertical, si lo vamos a hacer en cuaderno, si lo vamos a hacer en tabla. Entonces podemos escoger elementos, y aquí podemos usar contenedores para esos elementos, que son las cajas o la distribución en cuaderno, que son contenedores para distribuirlos con alguno de esos estilos que vimos previamente, y tenemos propiedades sobre esos elementos. Entonces aquí rápidamente uno puede, arrastrando, moviendo y definiendo propiedades, construir una interfaz gráfica. Glade, con esa interfaz gráfica, él genera un archivo en formato de XML, parecido al formato HTML de las páginas web, que luego se puede utilizar para construir, mediante ciertas herramientas, construir ya el código para desplegar esa interfaz gráfica en diferentes lenguajes de programación. En las propiedades, ¿sí?, de Glade, nosotros podemos definir funciones que responden a eventos. En este caso, tenemos aquí, estamos mirando un botón y estamos mirando los eventos que se pueden generar cuando se interactúa con ese botón. Entonces se le puede hacer clic, se puede activar, se puede entrar al botón, se puede dejar el botón, se puede presionar y se puede liberar. Entonces hay varios eventos y queremos definir uno de ellos. Cuando se le haga clic al botón, vamos a definir uno de ellos. Entonces Glade nos permite asociar un evento, ¿sí?, a una función nuestra que responde a ese evento. Entonces vamos a tener una parte en la interfaz gráfica y otra parte en la que ya escribimos el programa o la porción de programa que responde a ese evento. Entonces, cuando ya ejecutamos una aplicación en Glade, ¿sí?, se corre la interfaz, se guarda en XML, ese archivo XML se procesa y se produce la interfaz gráfica que nos muestra los elementos y podemos ya interactuar con ella. En estas secciones tenemos unos videotutoriales para instalar Glade, empezar a usar Glade, empezar a construir interfaces, conocer los elementos más comunes de Glade y 2 ejemplos de aplicaciones gráficas escritas usando a Glade. Los invitamos a que recorran cada uno de los videos y que desarrollen las 2 interfaces que están explicadas allí.